interesante y muy mesiánica. Siempre la historia de José es muy mesiánica, como dijimos de la semana pasada, que nos va anunciando al Mashiach, y todos los eventos que están pasando con los hermanos también es parte de ese mensaje mesiánico, por decirlo así, ¿no? Entonces, Miketz, que es la parashá del día de hoy, no hablan en sí en la finalización de la prueba de Joseph en la cárcel, ¿no? Pues dice, cuando dice al final de 2 años de sangre, o sea, 2 años desde que él le dijo al copero, mira, acuérdate de mí, y el copero no se acordó, pues, ¿ok? Entonces, bueno, nos habla justamente que del sueño del faraón. Y siempre hay una interrogante con respecto a Egipto, porque Egipto siempre ha estado presente dentro de la historia de Israel, ¿no? Egipto es como muestra del mundo y de cómo Israel siempre va a estar ligado a eso del mundo, ¿sí? Aunque parezca paradójico. En el cristianismo usualmente se enseña que nosotros nos envolvemos en una burbuja, ¿verdad? No hagas esto otro, o no, tú tienes que estar apartado como si no existiera, o sea, como si no fuera de este mundo, ¿okay? Y lo han tomado de esa manera cuando no es así. Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿okay? Nosotros no somos un ente espiritual. Quisiéramos serlo muchas veces. ¿Cuándo quisiéramos serlo? Cuando la carne nos lleva a hacer cosas que van en contra de los designios de Hashem, ¿sí? En ese momento quisiéramos solamente ser espiritual. De hecho, el mismo Rav Shaul muchas veces se reclama a sí mismo dentro de las escrituras de que está cansado de este cuerpo, que está cansado de esta carne, que ese crecimiento espiritual, ese estatus espiritual que él ha llegado a ser, le gustaría estar todo el tiempo en ese estatus espiritual. Y muchas veces nosotros, cuando hemos tenido un encuentro muy íntimo con el Eterno, o en uno de los Shabbat, dentro de la congregación, sentimos que nos conectamos de una forma tremenda, que quisiéramos estar ahí permanentemente. Pero nos damos cuenta que volvemos a la realidad, que volvemos a todo. O sea, como una persona que está conectada espiritualmente, o que está en ayuno, o que se siente que espiritualmente está trascendiendo y está orando y siente que está conectado con Hashem, y de repente se para en medio de la noche y se da en el dedo chiquito del pie caminando hacia el baño a oscuras. Y usted, cuando se da en el dedo chiquito, eso es que bueno, pues salen sapos y culebras ahí en los pensamientos y en la boca, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo doy ese ejemplo? Porque es un golpe de realidad en el cual nosotros vivimos. O sea, Israel, a pesar de que ha sido escogido, o sea, cuando digo Israel a nivel físico, a nivel de tierra, a nivel en este plano terrenal, siempre se menciona Egipto o se menciona Asiria. O sea, cada vez que ves la Torá o que ves la historia, está Israel, pero está Egipto, está Asiria. O sea, que muestra el mundo, y como una forma de que Israel está al lado, y como los patriarcas, sobre todo Abraham, Isaac no, pero Isaac estuvo en la prueba, pero él se quedó dentro de la tierra prometida. Jacob también, en momentos de angustia, en momentos de hambre, en momentos de necesidad, tuvieron que bajar a Egipto. ¿Okay? Como algo profético, por decirlo así. ¿Okay? Y a ese punto quiero referirme con respecto a esto. Hashem muestra la grandeza de haber escogido un pueblo no dentro de la tierra de Israel, sino fuera de la tierra de Israel. ¿Cómo así? Si Hashem te ha escogido a ti
Él no va a mostrar toda su grandeza en ti dentro de la comunidad, o dentro de la sinagoga, o dentro de tu familia. ¿Por qué? Porque ya tú eres luz ahí, y los que están alrededor tuyo también son luz. Por lo tanto, no hay una diferencia como tal si estás completamente iluminado, tanto en tu casa como en la congregación. Pero si tú estás en el mundo, no eres del mundo, pero si estás en el mundo, ahí Hashem se va a mostrar la grandeza que ha puesto en ti. O sea, siempre y cuando que uno sea fiel y uno esté acorde a los caminos del Eterno, ¿no? Porque cualquiera que muchas veces se acerca al mundo, si no es fiel y no es leal a las cosas del Eterno, pasa a ser como uno más del mundo, ¿sí? Pero Hashem muestra la grandeza en una persona, es en el mundo como tal, y muestra su multiplicación. Diga multiplicación. Ahora, ¿qué nos muestra esta parashá? Esta parashá nos muestra que Hashem se mueve en los liderazgos. Porque a quien le da el sueño es al faraón. El sueño no se lo da Yosef, porque Yosef pudo haber tenido el sueño como para ir al faraón y decirle: mire, faraón, Dios me dio un sueño, el Elohim de mis padres me dio un sueño para manifestárselo a usted, porque Hashem quiere hacer algo con Egipto. No, sino que Hashem respeta los liderazgos de cada lugar, ¿sí? Ahora, está en el líder obedecer y buscar la verdadera interpretación que viene de lo alto. Ahora, ¿Faraón hizo eso? No. ¿Qué buscó Faraón? Lo que tenía alrededor, que es lo que usualmente se mueve en ese mundo, que eran los magos, los hechiceros, los brujos, vamos a decirlo así, lo que se movían ahí, los adivinos, exactamente, que son prácticamente todo lo mismo. Es lo que se movía al lado de Faraón. A ver si me captan la idea de por donde va la enseñanza. Más el copero le dice: oye, Faraón, yo sé de alguien que interpretó los sueños y me pasó a mí y le pasó al panadero. Y bueno, al panadero le dijo que usted le iba a dar lin, o sea, que usted lo iba a ahorcar, y cosa que pasó, y que yo iba a estar restituido en mi puesto de copero. Recuerden lo que yo dije la semana pasada, que el copero en esa época era el de máxima confianza para un líder, porque en esa época lo más normal, lo más común era que el rey o el líder tomase vino. Es una bebida de lo más normal que tomaban los líderes, ¿okay? Y ese vino o ese licor no tenía que ser procesado por una persona de confianza, porque ellos constantemente podían ser envenenados. Entonces esa persona tenía que ser de confianza. Usualmente, ¿qué es lo que hacía? Bueno, él también, él tenía que velar por su trabajo. O sea, él mismo tenía que procesar el vino. ¿Por qué? Porque quien tenía que probar el vino antes de dárselo al faraón era él. Entonces, si él no preparaba eso, imagínense el susto cada vez que tenía que probar un vino para el faraón. Pero en cierto modo, era como el que estaba en el círculo más íntimo, el que escuchaba todo, el que sabía lo mismo. Cuando el faraón hablaba entre sí, ¿sabes que cuando uno habla, oye, mira, ¿qué me está pasando? Uno habla para sí mismo, el que está al lado te escucha. Y obviamente el copero estaba allí. El copero es testigo de lo que le dijo a los magos, a los hechiceros, el sueño del faraón, y ninguno daba con una interpretación acorde a lo que el faraón quería. ¿Sí? La Torá en esa parte es un poquito no tan específica, porque obviamente siendo los magos, siendo los hechiceros, muchos tal vez no se ponían de acuerdo en la interpretación, pero sí pudieron haberle dado interpretación. Pero el faraón no se sentía a gusto con las interpretaciones de estos magos, ¿okay?
Entonces el copero le dice, mira, me pasó esto, hay un muchacho que está ahí en la cárcel, nos dio la interpretación exacta, no sé qué y tal, y él pudiese dar esa interpretación. ¿Okay? Sacan a Joseph y lo ponen delante del faraón. Y bueno, y el faraón le cuenta todo lo demás y dice que no tiene interpretación. ¿Correcto? Si hay algo de lo que Joseph ha sido procesado, diga procesado, porque nosotros somos procesados y nosotros tenemos que aceptar que Hashem nos procesa, sea en los problemas, en los lugares. A lo mejor él estaba en la cárcel y estaba siendo procesado allí, y se acuerda que dijimos, bueno, él tenía pecho de paloma porque él se sentía que, oye, él era el escogido, el que el papá quería, el consentido. En cierto modo era como el primogénito de Rahel, y para Jacob era su primogénito, y más con lo que pasó después Rubén y todo lo demás, ¿no? El primogénito iba a ser él. De hecho, Jacob pasa la primogenitura ¿a quién? ¿Quién es el primogénito de Jacob en sus últimos días? ¿A quién le pasa la primogenitura? ¿Ah? No sé, estoy preguntando. Porque el primogénito es Rubén, pero ustedes saben que Rubén después se acostó con una de las esposas de Jacob, a Efraín. La primogenitura de Jacob es pasada a Efraín. Pero Efraín no nace en la tierra prometida, Efraín nace en Egipto. Y Efraín significa, ¿qué significa Efraín? Para los que estudiaron, por lo menos, ¿qué significa Manasés? Él tuvo 2 hijos. Manasés significa porque él me hizo olvidar mi sufrimiento y lo que me hizo mi familia. ¿Okay? Y eso es importante, acuérdense de eso con respecto a Manasés. Y a Efraín significa que Hashem me multiplicó. Entonces Efraín significa multiplicación. Anote eso allí también para que lo tenga ahí cantado. ¿Okay? Entonces Joseph, el faraón le cuenta el sueño y Joseph le dice, bueno, no es quien yo dé la interpretación, sino Elohim. O sea, mi Elohim, mi Dios, es el que puede dar la interpretación. ¿Sí? Y yo quiero que estemos muy conscientes de eso con respecto a lo que les voy a decir. Si usted tiene un don, si usted escucha un sueño o tiene un sueño, nunca diga, yo creo que es así. Usted puede decir, Dios puede dar la interpretación y Dios quiere hacer esto. ¿Sí? Porque al decir usted, sobre usted es que recae toda la responsabilidad. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí? Ok. Entonces, hay que tener la autoridad espiritual para saber cuándo es la interpretación del Eterno. Y eso es algo muy delicado. ¿Okay? Entonces, si hay algo importante que tanto en los sueños del copero y el panadero, como ahora en los sueños del faraón, es que Joseph inmediatamente dice, mi Elohim es el que va a dar la interpretación. O sea que el don que te ha dado Hashem no es tuyo, es del Eterno. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros debemos siempre reconocer, porque estamos reconociendo la grandeza y nosotros simplemente somos unos siervos y unos instrumentos de Hashem. ¿Okay? Entonces, si usted tiene un talento, si usted siente, oye, vale, tú sí eres bueno en esto, o tú sí eres buena en esto, oye, mira, Dios te dio un talento, inmediatamente tú tienes que reconocer Hashem. Yo simplemente lo estoy haciendo, pero Hashem es dueño de ese talento. ¿Sí? Es lo que está haciendo Joseph, dándole toda la gloria al Eterno. ¿A qué hace alusión esto? Bueno, si nosotros hablásemos del Mashiach, de Mashiach Yeshua, ¿verdad?
Cuando le preguntan, ¿y tú con qué autoridad estás enseñando? ¿O cómo tú haces esos milagros? Esos milagros eran maravillosos. ¿Qué es lo que decía Yeshua? No soy yo, sino mi Padre que está en los cielos, el que tiene que tener toda la honra y toda la gloria. A pesar de que sabemos quién es Mashiach Yeshua. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Amén. O sea, cuando vemos la historia de Yosef, es una representación y una muestra de lo que es el Mashiach. No está diciendo que el Mashiach es el mismo Dios. Yo quiero que captemos esto con respecto. Siempre hay una discusión y no, que no toquen ese tema, que si Yeshua es Dios, no es Dios, porque la gente se confunde. No, hay que estar claro en ese contexto y en ese tema. ¿Okay? Aquí no está mostrando de que Yosef es el faraón o que Yosef es Dios. ¿Okay? Aquí lo que está mostrando es que el Eterno, con su brazo extendido, está usando a alguien en representación de él mismo. Amén. Porque nosotros pudiésemos decir, bueno, pero el sueño se lo dio el faraón. Claro, porque Hashem se mueve a través de la autoridad. Y la autoridad es la que debe o apegarse a Dios o alejarse de Dios. Eso ya es la responsabilidad de la autoridad. Mientras esté apegado a Dios, Hashem se va a mover por ahí, porque es el líder que ha sido puesto en la tierra. ¿Sí? Ahora, si ese líder comete lo malo y hace lo malo, bueno, le puede pasar como un Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de la historia de Nabucodonosor, no? Que terminó loco como una cabra 7 años por el campo desnudo, ¿no? ¿Ok? Pero sin embargo él rectificó. O sea, esas son cosas que nosotros, y cuando rectifica de una forma genuina, no como para engañar al pueblo, cosa que hacen muchos líderes, muchas veces, ¿no? Entonces, Hashem se mueve a través de lo que le dio al faraón, que es ese sueño que iba a cambiar la historia totalmente, porque si nos ponemos a ver, ese sueño cambia la historia de aquel entonces, ¿no? Entonces, Faraón confía en lo que le dice. Bueno, si tú tienes interpretación, bueno, el sueño es este. Y entonces, bueno, cuéntalo de la espiga, y la espiga flaca, la espiga gorda, la espiga flaca que se comían a las gordas y quedaban flacas. Y las vacas gordas, bellas, preciosas, ¿ok? Y están las vacas feas. Dice fea y muy fea, las más feas que había visto, dice. Dice que eran unas vacas muy feas, flacas. Que acuérdense que en la antigüedad eran mejor vistas las gorditas que las flaquitas, ¿no? Entonces resulta que las vacas flacas también se comían a las gordas, pero después que se habían comido a las vacas gordas, estaban igualitas de flacas y feas, y más feas, ¿no? Y que no encontraba cuál era el significado. Y Yosef, cuando uno ve la interpretación de una forma tan tranquila, le dice, bueno, lo de la espiga y lo de las 7 son 7 años. Anote eso de 7, porque eso es mesiánico también, ¿sí? No es solamente, acuérdense que lo que está pasando ahí, sí es una eventualidad que está pasando en ese tiempo, momento, espacio, pero también tiene una interpretación que va mucho más amplia, así como la interpretación de los sueños de Yosef cuando era joven, ¿sí? Y en la interpretación de los sueños de Yosef cuando era joven, él soñó también con unas espigas. O sea, que quiere decir que las espigas representan el tiempo presente. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Ok. Y da a entender lo que iba a pasar, y en el tiempo presente de Yosef, justamente los que se inclinaron fue lo que pasó. Y en los tiempos de Faraón, la espiga era lo que pasó. Pero lo de las vacas, a pesar de que es un mismo sueño, y lo de la luna y la estrella, el sol y la estrella, a pesar de que también era un sueño muy parecido, tiene un significado que va mucho más allá del tiempo presente de la historia, ¿sí? Sino que va a una interpretación mucho más allá, mesiánica, de los postreros tiempos. ¿Sí lo tienen conmigo? Entonces eso es lo importante de estos dos sueños, tanto de Yosef como de Faraón, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sueños de Yosef
son sueños de supremacía, de grandeza, de reinado, mientras que los sueños de Faraón es de multiplicación y de escasez, de lo que va a pasar. ¿Ok? Y no habla de la grandeza de Faraón. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, cuando Joseph le explica, bueno, el primer sueño y el segundo sueño son uno solo. Tanto las espigas como las vacas es un solo sueño. Y significa las 7 son 7 años. Las espigas gruesas y las vacas gordas significa que vendrán 7 años de abundancia, pero una abundancia inimaginable. Cuando digo inimaginable es porque más adelante dice que era tanta la cosecha que era incalculable. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Incalculable. Y decía que las espigas flacas y las vacas feas, así como la de fea, las flacas, significan 7 años de hambruna que vendrán muy fuerte. Y aquí es que viene la inteligencia, la sabiduría de la interpretación del Eterno. ¿Sí? Porque Él da la interpretación. Él dice, mira, vendrán 7 años de escasez y vendrán 7 años de abundancia. Pero como sabemos que Joseph era un hombre muy inteligente y sobre todo muy servicial. Miren, cuando una persona es servicial, no sé, ustedes tienen una experiencia también a lo mejor en esto, si a usted le ha tocado servir o trabajar en parte de servicio o tener una persona de servicio en su casa, si usted le dice a una persona, mira, vale, yo necesito que limpies esta mesa, ¿verdad? Y si a usted le han dicho, a mí me han dicho, oye, mira, sí, limpia la mesa, yo veo la mesa y yo veo, oye, donde está la mesa también habría que limpiarla para que se vea mucho mejor. No voy a limpiar solamente la mesa, sino que voy a limpiar la mesa, voy a limpiar debajo de la mesa y por todos lados donde no, todo, que todo se vea perfecto. ¿Ok? Porque una cosa es que usted haga algo por servicio y otra cosa es que usted ame hacer el servicio y de una forma diligente. Diga diligente. Entonces Joseph era una persona diligente, tanto así que tanto Potifar le entregó toda su casa, como el carcelero le entregó toda la responsabilidad de la cárcel, porque él era un hombre diligente. Porque él se pudo haber quedado diciendo la interpretación del sueño. No, bueno, vendrán 7 años de mucha abundancia y después vendrán 7 años de mucha escasez. Y hasta ahí era la interpretación. ¿Qué es lo diligente que hace él? Pensando inmediatamente, oye, deberías nombrar a un encargado que se encargue de dirigir a sí mismo a muchas personas bajo de él, para que en todas las ciudades, entonces los tiempos de abundancia reúnan y hagan granero y reúnan todo lo demás para cuando venga el tiempo de escasez. Y poder entonces suplir no solamente Egipto, porque va a ser sobre toda la tierra, sobre todo el mundo conocido de aquella época. O sea que él está siendo diligente de dar una solución a lo que va a pasar en ese momento. ¿Sí? Entonces, cuando usted es una persona diligente, porque una cosa es que usted le diga una cosa, pero si usted es una persona diligente y da una solución a esa interpretación, claro, siempre bajo la inteligencia que Hashem le ha dado, entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que la responsabilidad esté en usted. Porque Faraón, al escuchar esto, y todos los sabios de la corte, les pareció bien la interpretación y la solución. ¿Sí? Porque el Faraón sintió en ese momento, bueno, si este sueño lo ha dado Hashem, porque eso fue lo que le dice, Joseph termina con el broche de oro, después de darle la solución, porque Hashem le ha dado el sueño a usted
para que usted pueda hacer algo grande con Egipto. ¡Wow! Tremendo broche de oro. Entonces, Faraón, al sentir que Dios le dio ese sueño y siente que la interpretación que le está dando este hombre es la más correcta, él dice, wow, este es un hijo de Dios, esta es una persona que Dios está con él, el Elohim está con él, ¿sí? Porque en ese momento le tiene que haber dicho el Elohim que hizo los cielos y la tierra. Acuérdense que los egipcios tenían un poco de dioses, ¿sí? Pero este es el Elohim que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué Dios puede haber más grande? Es que hizo los cielos y la tierra, o sea, todo lo conocido. Y es lo que le está dando a entender, ¿sí? Entonces, Faraón dice, wow, esta es una persona que ha dado la interpretación y que ha dado la solución. Y le dice a la corte, ¿qué hombre más justo e inteligente o administrador pudiese ser más que este hombre? Porque obviamente que al faraón le tiene que haber contado de dónde venía, qué hizo, ¿sí? Yo creo que ahí la que más estaba temblando era la mujer de Potifar, después que lo nombran el segundo del faraón, imagínense. Entonces, obviamente tienen que haberle dicho a faraón de que este hombre era un hombre totalmente honesto y leal. Diga, honesto y leal. ¿Cómo debe ser un siervo? Honesto y leal. ¿Sí? A lo mejor usted puede tener una persona que trabaja para usted o que está con usted en un servicio de algo. Y puede ser que no sea una persona muy agraciada o lo que sea. Pero si es honesto y leal, usted le va a confiar sus cosas. ¿Sí? Por lo menos yo tengo una persona de confianza en mi casa de servicio que para mí es un ángel, porque yo siempre he visto a las personas de servicio como unas personas que son ángeles. Usted mire, cuando usted vaya a un restaurante y vea al mesonero, es un ángel. No lo vea como una persona de servicio, una persona, no, si es el que me sirve. No, todos los que te sirven son ángeles. Y todas las personas que te sirven, tú tienes que verlo como ángeles, como enviados del Eterno. Y por lo menos yo, esa persona tiene mi total confianza porque ha mostrado ser una persona honesta y leal. Y yo le puedo dejar la casa tranquilamente con sus llaves y todo lo demás, porque yo sé que es una persona honesta y leal. ¿Sí? Entonces, obviamente que Faraón, al conocer de dónde viene, después la interpretación y la sabiduría que muestra, porque eso es muy importante, la sabiduría, nuestra sabiduría. Usted cuando ore no solamente ore por tener un buen trabajo, sino ore, Hashem, dame la inteligencia, la sapiencia, ¿para qué? Para lo que yo vaya a hacer, lo ejerza con una sabiduría que viene de ti, de lo alto, para yo hacer lo mejor posible. ¿Sí? Porque eso es lo que te va a diferenciar. ¿Qué es lo que diferencia al pueblo judío del pueblo pagano, del pueblo normal del mundo? ¿Quiénes son los que más han ganado premios Nobel en el mundo? Los judíos. ¿Por qué? Porque la Torá está allí. ¿Qué es lo que te da sabiduría? La Torá. Y de hecho, Hashem pone una sabiduría especial para los que estudian Torá. Y yo sé que con esta clase, yo sé que usted va a ver su trabajo y donde usted se desarrolla o se desenvuelve a partir de hoy de una forma diferente. ¿Por qué? Porque usted tiene algo especial. Y la sabiduría que le va a venir para ejercer, hacer nuevos negocios y hacer nuevas cosas, y lo que está realizando, usted lo va a tomar como ahora que viene de lo alto y que Hashem va a multiplicar todo lo que toque sus manos. ¿Sí? Entonces, Faraón le dice a los de la corte, ¿qué hombre pudiese, sino este el hombre? Claro, y todo en la corte, después de haberlo escuchado, con la inteligencia y la forma que se desenvolvió, ¿por qué? Porque no es el hombre como tal, es la gracia del Eterno en su vida. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a mostrar eso? En el mundo.
Porque los hermanos, porque siempre vemos la historia como que no, es que los hermanos de Joseph todos eran malos. Claro, ellos mostraron su peor faceta, pero ellos también tenían cosas buenas, porque ahí vinieron las tribus de Israel, ¿no? Y ellos tenían sus cosas buenas, pero como ellos eran luz y Joseph era más luz, ellos de cierto modo mostraban la oscuridad dentro de la luz, ¿sí? Quiero que me interpreten eso. Eso es así como aquí en la sinagoga. Aquí todos deberíamos ser luz, pero más de uno tiene un carácter y aflora cosas que no son tan luz, sino una parte como oscura de la sinagoga, ¿no? Porque dentro, por lo menos, siempre los que saltan de congregación en congregación, ¿qué es lo que dicen? No, es que en esa congregación hay gente mentirosa, hay gente que trata mal, hay gente que mira feo, que no sé qué tal. Hashem nos reúne a personas perfectas dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones viene gente que tiene problemas, que está luchando por mejorar, que tiene sus partes feas, que trata y constantemente lucha para poder mejorar. Todos los que estamos aquí no podemos ver la parte mala, vean la parte buena. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Entonces, dentro de sus hermanos está lo positivo y lo negativo como todo. Pero ellos eran todos luz. Ahora, cuando salen, sobre todo Joseph, entonces ahora Joseph pasa a ser la luz. ¿Sí? La luz en medio de la oscuridad, en medio del mundo. Ahí, en medio de Egipto, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Joseph tiene la promesa de sus padres en su vida. Por eso es tan importante nosotros bendecir a nuestros hijos constantemente. Amén. Porque cuando usted bendice a sus hijos constantemente, usted está pasando la promesa que le ha sido dada a usted la está pasando a sus hijos. ¿Por qué? Porque Hashem se mueve a través del liderazgo. Usted es el padre o madre espiritual y físico de sus hijos. Amén. ¿Sí? Y cuando usted está orando y bendiciendo a sus hijos, usted está transfiriendo la bendición del Eterno a ellos. Amén. ¿Sí están conmigo? Amén. Ok. Entonces, Hashem se mueve con su gracia en Joseph. Y Joseph, donde quiera que va, pasa a ser cabeza y no cola. Por lo menos yo tengo la costumbre de cuando oro por mis hijas, por mis dos hijas, de que Hashem las proteja, que Hashem las guarde, que Hashem bendiga todo lo que ellas toquen con sus manos y que Hashem las haga cabeza y no cola. ¿Sí? El mal de ojos también está allí, así que mucho cuidado con eso. Estemos orando por la revés, acordándome de eso. Porque hay personas que pueden tener una influencia en contra. Entonces tenemos que estar orando por fortaleza. Siempre ore por sus líderes. Amén. Porque son los que llevan la responsabilidad espiritual en una congregación. Amén. Entonces, Joseph le da la interpretación y el faraón dice, bueno, este es el hombre. No se diga más. Y entonces aquí viene lo tremendo. Mire, ¿qué es lo tremendo? Porque estamos hablando que Egipto es lo más grande de aquel entonces. ¿Sí? Y el faraón le dice, bueno, entonces tú, después de mí, no hay más nadie grande que tú. O sea, tú vas a ser más grande. Es más, yo te voy a entregar mi casa. Miren lo que le dice el faraón. Yo te voy a entregar mi casa y todo Egipto estará arrodillado a tus pies. ¡Wow! Por eso yo te entrego mi anillo, te entrego mi cetro y te entrego el collar de oro que parece que para los egipcios eso era un estatus de prácticamente como un faraón. Prácticamente le está diciendo, bueno, tú vas a ser faraón para la gente. Yo soy el faraón, yo soy el que nadie va a ver, pero tú eres el que va a ser visto. Yo te voy a poner como un egipcio, como el más grande egipcio. Vas a vestirte como yo, te vas a poner lo que yo, porque tú vas a ser mi representación. ¿A qué le suena eso? A Mashiach. Claro, Mashiach, ¿qué pasó? Que Mashiach vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Joseph tuvo un sueño y lo mostró a sus hermanos y sus hermanos lo rechazaron.
y lo vendieron. Yeshua le estaba mostrando al Padre a su pueblo y su pueblo no le creyó, le dio rabia y lo vendieron. Joseph, siendo parte de Israel, o sea, parte de Jacob, de sus hermanos y todo lo demás, debía estar en su tierra, pero fue entregado a los ismaelitas, fue entregado a los gentiles. Yeshua fue entregado a los romanos, a los gentiles. ¿Sí? Yeshua, y ya profundizando un poco más lo de Yeshua, Yeshua fue ¿a quién le entregó el dinero? A quien, a Judas, ¿no? ¿Por cuántas? 30 monedas de plata. ¿Y quién fue el que le entregó las monedas? Los sacerdotes, o sea, los coanim. ¿De dónde viene el dinero de los coanim? De las ofrendas. Y todo lo que es comprado con las ofrendas del templo es del Eterno. Y eso es un simbolismo espiritual. Que cuando paguen ese dinero por Yeshua, pasa a ser del Eterno. Y por eso es que ese sacrificio es del Eterno. ¿Sí? Entonces, Yeshua es entregado a el pueblo gentil, a los romanos de ese momento. ¿Para qué? Para que lo sacrificaran, para que lo mataran. ¿Por qué? Porque decían, ¿qué es lo que decía? ¿Cuál fue la forma? Porque ese hombre es inocente, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pilato? Oye, yo no veo mal en este hombre. O sea, ¿qué hago yo? Bueno, se lavó las manos. Se lavó las manos así como que la sangre de él no va a caer sobre mí. Pero ¿qué fue lo que dijo el pueblo en ese momento? Que la sangre de él caiga. Y entonces cuando nosotros leemos, ¿quién nos debe traer a la memoria inmediatamente? ¿Qué le trae a la memoria inmediatamente cuando el pueblo dice eso? Ajá, pero ¿a qué le trae a la memoria cuando el pueblo dice que la sangre sea? ¿A qué le trae el recuerdo de eso? ¿A cuál sacrificio? ¿Pero a cuál sacrificio de sangre? No, si yo digo, para que no se me disperse. Si yo digo que el pueblo dice que esa sangre recaiga sobre nosotros, ¿en qué parte de la Torá está escrito que la sangre era esparcida sobre el pueblo completo? Cuando Moshe pase con hisopo la sangre del perdón de Yom Kippur, que la sangre sea sobre todo el pueblo para expiación completa. ¿De qué? De el sacrificio de expiación. Entonces, cuando el pueblo está diciendo que la sangre de él sea sobre nosotros, es porque es el sacrificio de expiación por todo el pueblo. Miren lo profético que es esto. Y a Yeshua es entregado al pueblo gentil, de tal forma que los primeros que creyeron, sí, fueron judíos. Fueron los primeros. Pero los gentiles le fueron quitando toda su esencia judía al Mashiach para transformarlo en el Dios gentil. ¿Están conmigo? Pero eso no quiere decir que él deje de ser judío y representante del pueblo de Israel. ¿Sí? Porque él representa a Israel. Y aquí es cuando viene Isaías 53. Porque si hay algo que tiene el judaísmo ortodoxo, es que ellos dicen que Isaías 53 habla de Israel. Pero no puede hablar de Israel porque habla de un hombre que ha sido desechado por el Eterno y le dicen el leproso. Y de hecho, proféticamente está escrito que el Mashiach tiene que ser un leproso. O sea, miren cómo todo se va juntando.
Pero lo más cumbre de todo es que la forma en que lo están acusando, Pilato dice, pero este hombre es inocente, no le hallo en él culpa. ¿Qué es lo que dicen los del Sanedrín? Dicen, es que sus seguidores dicen que él es el rey. O sea, como el Mashiach. O sea, para el judaísmo, el Mashiach, el ungido, el escogido. Pero para entregarlo, es como al imperio romano, esto puede ser un problema, porque quiere ser más grande que el César, que el dueño del imperio, porque dice que es un rey, que va por encima del imperio romano. De esa forma es que le entregan, y de esa forma es que lo acusan, ¿sí? O sea, Pilato que dice, bueno, yo me lavo las manos, no me voy a hacer responsable de eso, crucifíquenlo, pero eso sí, le van a colocar una corona de rey de forma de humillar a los judíos y a los del Sanedrín, y van a escribir arriba en el madero, rey de los judíos. Pero eso tiene una implicación tanto física como espiritual, porque al que se le dice rey es el representante de Israel completamente, en un solo hombre, como está escrito en Isaías 53. Por eso es que Isaías 53 es la clave de que nos muestra que Yeshua es el Mashiach. Entonces, el pueblo gentil transformó a este Ben Yosef, a Yeshua, ya resucitado, ya ido al cielo, por decirlo así, en los años posteriores, y le quitan su esencia judía. ¿Cómo? Le dan el cetro, le dan el anillo y le dan el collar de oro. Es una alusión. ¿Por qué? Porque lo transforman en el Dios pagano del pueblo pagano, ¿sí? Pero con las leyes de Dios. Porque si hay algo que dice, bueno, este hombre es hebreo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a darle una mujer egipcia, ¿sí? Y le dan a la hija de Potifar, que era un sacerdote, y le dio 2 hijos, que fue lo que estábamos hablando en un principio, que le dio entonces, al primer hijo le puso Manasés y al segundo le puso Efraín. No se sabe qué diferencia de tiempo hay o si nacieron casi que el mismo, no hay algo específico, ¿okay? Pero sí hay algo que Joseph corrigió en ese tiempo de perdonar, porque mire, nombrar a Manasés es porque Hashem ha hecho que yo olvide mi aflicción, o sea, todo lo que él pasó, porque pasó, ¿cuántos años en la cárcel? 12, 13 años. Ajá. En la cárcel, más esclavo, un tiempecito también estuvo de esclavo, ¿okay? Prácticamente fue esclavo y preso. Y esos fueron tiempos de aflicción, lejos de su familia, con todo lo que pasó, despreciado y todo lo demás por sus hermanos, y sin poder ver a su padre, sin saber si su padre estaba vivo o no estaba vivo. Imagínense el sufrimiento de tanto que amaba a su padre, sin saber si estaba vivo o no estaba vivo. Es que tremendo eso, ¿no? Y pasa esto de que en su primer hijo, él dice, porque Hashem ha hecho que olvide mi oprobio, mi sufrimiento, ¿sí? Y que olvide a mí, lo que leyeron, a la casa de mi padre, o sea, a mi familia. O sea, que olvide todo lo que me hicieron en casa de mi familia. Si él fue capaz de ponerle Manasés a su primer hijo, y lo que significa, quiere decir que durante todos esos años él fue procesado para él perdonar a su familia. ¿Están conmigo? Sí. O sea que tú no puedes ser un
cuerpo de yuca o tener un corazón de yuca. ¿Sí? Y el que tenga un corazón de yuca sabe que va a ser hervido durante mucho tiempo para que esa yuca se ablande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú estás pasando un proceso es para perdonar, diga perdonar. Y el cáncer no te alcance. Porque si hay algo que da el cáncer es la falta de perdón. ¿Sí? Entonces, porque es una enfermedad, el no perdonar. Entonces, se puede decir que él cuando nombra a su hijo Manasés, a su primogénito, Manasés, es porque su vida ha sido procesada y él ha perdonado, él ha olvidado eso que pasó. ¿Sí? Como un decir. Obviamente que los que ya conocemos la historia sabemos que él se confrontó con su hermano y todo lo demás, pero ya eso es harina de otro costal. Pero él sí sanó esa parte dentro de su corazón. Ahora él tiene el otro hijo, no dice el lapso de tiempo, como dije, que expliqué antes, el cual lo nombra Efraín, que significa que Hashem me multiplicó. ¿Ok? Hashem me multiplicó. O sea que Efraín significa multiplicación. ¿Para qué? Para que si Efraín pasa a ser ese primogénito de Jacob, la promesa que Hashem le había dado a Abraham, que toda la familia de la tierra iba a ser bendecida por su simiente, la promesa que le dio Isaac, que toda su descendencia iba a ser bendecida, y la promesa que le da Jacob también, que toda la descendencia, y que de él saldrían multitud de naciones. Entonces Efraín significa la multiplicación. ¿De quién? Del que nació en Egipto, haciendo una alusión de que el pueblo de Israel se iba a multiplicar. ¿En dónde? En Egipto. Pues a veces que después cuando llegan a Egipto ellos se multiplican y ya se forman como pueblo, ¿sí? Como nación, por decirlo así, dentro de Egipto. ¿Están conmigo? Ajá. Estamos profundizando. No se me vaya a perder porque si sale flotando ya todos estamos bajo el agua. Agarre aire. Ajá. Entonces, Efraín significa multiplicación. O sea que quiere decir que la primogenitura que pasa para Efraín es multiplicación de pueblos. Y ahí es donde entramos nosotros. Judá no es el primogénito, pero es el que tiene el cetro. O sea, es nuestro pueblo judío, el pueblo de Israel como tal, el pueblo que se le ha conferido la Torá, se le ha dado la autoridad, pero la multiplicación de pueblo ha sido a Efraín y primogenitura. Por eso es que se extiende el legado de la Torá hacia las naciones. ¿Sí están conmigo? Ok, entonces, si a Joseph le quitan todo lo hebreo que tenía, menos lo de abajo, porque lo de abajo sí no se lo puede quitar, ya por ahí se identifica que él era hebreo. De hecho, cuando en la próxima parashá, cuando él se muestra a sus hermanos, dicen los sabios que él se quita la parte de abajo y les muestra el manzón circuncidado, para que vea que sí es él, porque el resto era todo un egipcio. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Sí. Y disculpen las damas para darle ese ejemplo. Ahora, lo disfrazan de tal manera que no se puede reconocer. Es un egipcio y es prácticamente como un dios de Egipto, ¿sí? Porque los líderes o los faraones o los gobernadores eran vistos como dioses. Era la forma, la deidad como ellos se movían. Entonces, ¿qué ve nuestro pueblo Israel? Que es un pueblo que se cuida de la idolatría, entre comillas, de la idolatría, que no pueden creer en un judío que ha sido disfrazado como un romano y como un griego. ¿Sí? Porque no pueden creer en un Jesús, en un Jesucristo
que lo ponen como una deidad, como una estatua, como un crucifijo, como algo que han matado hasta nuestro pueblo de Israel por culpa de esa deidad, por decirlo así. Pero fue porque lo transformaron en una deidad. Pero todavía no ha llegado el tiempo en que el Mashiach se muestra a sus hermanos. No es que van a venir otros egipcios y le iban a decir a los hermanos, mira, no, pero es que él es tu hermano. Y por más que le hubiesen dicho, es que él es José, él es su hermano, ellos no le iban a creer. El mismo Joseph era el que se tenía que mostrar. El mismo Mashiach es el que se va a mostrar a su pueblo Israel. No nosotros. Nosotros no tenemos la autoridad. A nosotros se nos ha dado la autoridad para seguir la Torah. Y en cierto modo, para con nuestro ejemplo, causar celo al que está alejado de la Torah de nuestro pueblo Israel. Porque van a decir, ¿cómo es posible que esta gente esté celebrando Hanukkah, esté celebrando Pesach, esté celebrando Shavuot, esté celebrando la fiesta, vaya para Shabbat, cumpla Shabbat, hace Shabbat en su casa, lee la Torah, lee hebreo, hace todo? Y yo que nací de familia judía no hago nada. ¿Cómo es posible que esa gente esté haciendo eso? Causa celo para que se acerque para los tiempos de la venida del Mashiach. ¿Sí? Porque si usted lee Apocalipsis, dice que vendrán 7 años de tribulación antes que venga el Mashiach. Esas son las 7 vacas flacas, que es lo que estamos hablando, para que venga el Mashiach. ¿Sí? Pero no me voy a profundizar en eso porque si no nos desviamos. Ahora, ¿por qué yo hago una comparación? Porque esta parasha es muy importante, esta comparación, y no puedo evitar hablar de la próxima parasha. De hecho, la tengo que juntar un poco, porque, oye, ahora viene la culpabilidad del pecado. Mira, cuando nosotros no nos arrepentimos de algo que hemos hecho, ese pecado nos va a perseguir. Porque cuando los hermanos, bueno, estamos hablando que ya Dios se hizo todo perfectamente en los pueblos, agarraba, hizo grandes almacenes y guardó. Era tanto que era incalculable la cantidad de semillas, de comida que tenía, que era incalculable. Era algo que jamás había visto el pueblo de Egipto. Y todo lo hizo a la perfección. Todo guiado, ¿por qué? Por la mano de Hashem estaba sobre él. Usted va a tener abundancia, pero si usted lo cree. Amén. Y si usted es honesto y leal. Exactamente. Ahora, ya cuando viene la hambruna, pasa el tiempo de abundancia, ahora viene la hambruna sobre toda la tierra. ¿Correcto? ¿Están conmigo? Y obviamente ahí aparece nuevamente Jacob y sus hijos. O sea, ya mostramos la grandeza a lo que llegó Joseph. Ahora viene, queda poquito tiempo, voy a tratar de resumir rapidito. A ver si no va a quedar pendiente para la semana que viene. Está buena la historia, ¿verdad? Ahora viene el tiempo de hambruna y bueno, aparece aquí en la Torah ya Jacob con sus hijos. Y entonces empieza a haber hambre, o sea, empieza a haber escasez, porque dice que es una escasez para toda la tierra. Y como hay esa escasez, inmediatamente llega a oídos de Jacob de que en Egipto hay comida y que hay abundancia. Entonces Jacob, viendo que ya no queda mucho comida, llama a sus hijos y dice, mira, tienen que bajar a Egipto para que compren comida para nosotros, porque si no nos vamos a morir de hambre. Entonces ustedes tienen que agarrar la responsabilidad de ir y comprar la comida para nosotros. Acuérdense que ellos tenían hijos, tenían siervos, o sea, era una multitud. ¿Cuántos que eran cuando llegaron a Egipto? 70, ¿no? O sea, que se tomó, era más o menos una familia grande. Ahora, ellos van y se presentan con el representante de gobernador, que era
Joseph, que su nombre egipcio era Zafanapanaea. Ahora, Joseph los vio, inmediatamente los reconoció. Mira dónde están estos zánganos. Aquí es que yo los quería agarrar en la bajada. Aquí, esto es una novela, esto es una novela. Esas novelas así como que de repente, mira, llena y todo se va a empezar a dar aquí, empieza la planificación. ¿Okay? Y dice que cuando vio a sus hermanos, inmediatamente se acordó de qué. ¿De qué se acordó? Dice ahí. No. ¿De qué se acordó? Se acordó del sueño que tuvo con sus hermanos. Claro, y dice, la palabra dice que se acordó del sueño que tuvo con sus hermanos. Ah, mira, esto viene. ¿Por qué se acordó? Pregunto. El hermano Abraham lo dijo. ¿Por qué se acordó? Porque se postraron a sus pies. Lo primero que hicieron ellos fue postrarse a sus pies, porque era una ley de que todo Egipto y todo el que llegara a la presencia de Joseph, todos tenían que postrarse y arrodillarse a sus pies. O sea que ahí se estaba cumpliendo el sueño que había. Por eso dice, se acordó de sus hermanos por el sueño que tuvo, porque los vio postrados ahí delante de él. Y dice que él los trató con dureza. Digan con dureza. Pero él ya había perdonado, ¿sí? Pero los trató con dureza. ¿Por qué? ¿Por qué los trató con dureza? Pregunto. Para ver si sus hermanos habían cambiado. Si él actúa de esa forma, es por una cuestión de enseñanza o de crecimiento, ¿sí? Para ver si sus hermanos habían cambiado, para ver si sus hermanos se arrepentían, ¿ok? Y para ver qué causaba eso en ellos, realmente, para darles una lección, podríamos decir, dar una lección, ¿correcto? Cosa que el Mashiach ha hecho con nuestro pueblo Israel durante todos estos milenios, por decirlo así. ¿Sí? Ahora, que no es responsabilidad nuestra. No digan, no, que el cristianismo, gracias al cristianismo, gracias a las cruzadas, que no diga eso. Es Hashem, a través de Mashiach, que ha movido todo eso para que el pueblo de Israel reconozca definitivamente. Pero no lo van a reconocer hasta que el mismo Mashiach se revele. ¿Sí? Y eso es algo profético. Y no hay. Eso que dice judíos por Jesús, no sé si usted lo ha visto por las redes. Sí, judíos por Jesús y no sé qué. Ok, esas son palabras como de profeta y todo lo demás, pero eso no le corresponde. Es más, el único que puede ser hablarle a un rabino es otro rabino. Que haya crecido en la misma aldea o que haya nacido en la misma ciudad, es el único que puede tener la autoridad para en dado caso tocar ese tema. Pero alguien que no tenga lo que no puede hacerlo. A menos que, bueno, que seas el mismo que te toque y lance una palabra. Pero esa no es la autoridad que tenemos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, Joseph lo ve y dice que los trata duramente. Y le dice, no vale, ustedes tienen cara de espía. Ustedes tienen cara de espía. Ustedes vinieron a ver cuáles son nuestros lugares más flacos para robarnos, para atacarnos y todo. Claro, ellos se sorprenden de la forma que él los acusa. Y obviamente que cuando ellos llegan allá se tienen que haber enterado de que este gobernante, que es el segundo, como si fuera el faraón, el grande, al cual se le arrodillaron y todo más, era quien adivinador. Para usted puede sonar feo. Aquí sabemos que él interpreta los sueños según lo que Hashem da. ¿Sí? Y aquí yo quiero que nosotros profundicemos un poco, aunque tenemos poquito tiempo, ya no me queda mucho. Y aquí queremos que profundicemos un poco porque Joseph empieza a mostrar para lo cual él fue disfrazado. Porque él cumple un papel para el mundo como un adivino. ¿Sí? De hecho, él tenía una copa con la cual él adivinaba. Ahí lo dice. ¿Sí? Él adivinaba los sueños. Claro, todos sabemos que él le da la gloria a Hashem, pero el mundo va a decir otra cosa.
La gente inmediatamente dice, no, él es el que adivina. Él es como un Dios. Él adivina los sueños. ¿Y cómo ven muchas veces a Jesús? El mismo pueblo lo ve como un adivino, como un hechicero. Incluso dicen que es el mismo Jesús. Porque así lo ha mostrado el mundo. Porque así le gusta creer al mundo. Al mundo le gustan los hechiceros, le gustan los magos. Tanto así que hasta el mismo judaísmo se ha seducido con eso, con la cábala. Entonces, la forma en que lo ven como un hechicero. Tiene que haber visto, oye, no, que este es un tipo que es tremendo. ¿Por qué nos trata tan duramente? ¿Por qué dice que somos espías? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es su padre? Y ellos les cuentan, bueno, mira, ¿cuántos eran? ¿Cuántos estaban ahí? De los hermanos, ¿cuántos eran? 10. ¿Sí? Entonces le empiezan a contar, bueno, sí, nosotros somos 12. Un hermano que no está, no dice si está muerto o no, en ese momento no lo dice, pero dice que no está con ellos. ¿Por qué yo le digo no está? Porque ellos no reconocen aún lo que hicieron. ¿Sí? El único que dice que está muerto, ¿quién fue? Posteriormente, ¿quién lo dice? Empezando la parasha que viene. Judá. Judá sí reconoce que le dice que su hermano muerto. Y que él fue el de la idea de venderlo. Pero en cierto modo él actúa como un abogado. O sea, Judá en ese momento está actuando. Estoy hablando del futuro, ¿no? Vayan, eso es la parasha que viene. Pero ellos dicen, él no está. Y nuestro hermano menor está con nuestro padre, porque nuestro padre lo ama mucho. Ajá, ¿y cómo yo sé que ustedes me están diciendo la verdad? Ustedes son unos espías. Ustedes son unos espías, son unos espías, son unos espías, son unos espías. Ellos dijeron, no somos espías, no somos espías. No, sí son espías. Es más, los voy a llevar presos. Van a quedar presos hasta que ustedes me demuestren lo contrario. No, pero ¿cómo va a hacer eso? Bueno, entonces hagamos algo, pues. Denle ustedes a uno, se queda preso, y si ustedes son honestos, entonces ustedes de verdad me van a traer a su hermano menor para ver si es verdad lo que están diciendo. Miren la inteligencia de Joseph. A su hermano menor. Y eso es algo profético, pero no me voy a extender porque eso tiene un gran significado con respecto al hermano menor. Y ellos consternados, cuando estaban dentro de la cárcel, o sea, cuando estaban presos en ese momento, ¿qué fue lo primero que se acordaron? ¿Por qué? Porque cuando tú no te has arrepentido de algo, lo que a ti te pase, consecuencia de lo que sea, tú dices, esto es porque yo hice esto y no me he arrepentido. Cuando usted se siente culpable de una situación es porque usted no se ha arrepentido. Porque si una persona consciente, creyente en el Eterno, se ha arrepentido de algo genuinamente, sabe que Hashem olvida sus transgresiones. Pero si una persona no se arrepiente de corazón y completamente, piensa que lo que hizo lo persigue por el resto de su vida. Y va a tener ese sentido de culpabilidad en él. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces ellos discuten, esto es porque, bien, yo les dije, no le hagamos nada al muchacho. Mire, esto ya este es el pecado que nosotros tenemos encima. Ahora vino la hora para nosotros. O sea, ahora sí nos llegó el momento. ¿Ah? Ahora nos llegó el momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué está cayendo esto sobre nuestras vidas? Este es el Espíritu, miren lo que dice, este es el Espíritu de Dios que vino sobre nosotros a consecuencia de nuestro pecado. Es que es tremendo. Ahí que vemos a hombres creyentes que no se arrepienten del todo, pero creyentes porque saben que lo que hicieron estuvo muy mal. Pero como fue algo que dijeron que no íbamos a volver a tocar este tema, no vamos a volver a hablar de este tema, bueno, ahí está llegando en ese momento. Y es un momento que espiritualmente es conmovido. Entonces Hashem usa muchas veces al Mashiach por una situación que no ha estado bien en nuestra vida para confrontarnos y para decir, epa, esto fue algo que hice que no me arrepentí. ¿Sí están conmigo?
Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Déjenme aquí a este hombre que era Simeón y ustedes van, se llevan su comida, se llevan todo, y si ustedes son hombres honestos, ustedes van a traer a su hermano menor a ver si es verdad lo que ustedes me están diciendo. Y bueno, estos hombres se van, pues, bueno, se van y dejando a su hermano ahí. Tendría que pensar qué es lo que le iban a decir al padre con su hermano ahora preso ahí allá en Egipto. Y cuando se detiene en un hostal, camino allá a su tierra, entonces uno le va a dar comida a su asno, y cuando abre, resulta que el mismo dinero que han ido a comprar estaba metido ahí en el costal. Y bueno, a ese hombre ahí se remecieron, dijeron, y ahora van a pensar que somos ladrones también. Porque nos trajimos el mismo dinero de nosotros. Y entonces ellos se asustaron y dijeron, ¿qué es esto que está pasando eso nosotros? Ahí volvieron a decir, esto es por culpa de lo que hicimos, que no nos arrepentimos, porque hicimos esto y todo lo demás. Pero no mostraron arrepentimiento porque no le contaron nada al padre. Entonces cuando llegan a donde el padre, entonces le echan el cuento, le dicen, mira, nosotros fuimos honestos, él se representante dice que nosotros somos espías y no sé qué y tal, todo lo demás. ¿Y qué es lo que dijo Jacob? Porque ahí pasa un tiempo, eso no fue inmediato. Dice que ahí pasa un tiempo, ¿por qué? Porque Jacob dice, no vale, ¿cómo ustedes se van a llevar a Benjamín? Imagínense, se llevan a Benjamín y yo no sé qué es lo que va a pasar camino. Miren lo que me hicieron ustedes, miren lo que le estoy diciendo. Miren lo que me hicieron ustedes con Joseph, por culpa de ustedes. Porque hay algo ahí que sí o no. Si está o no está desaparecido. Porque no ver un cuerpo de un familiar tuyo, por eso es que es tan importante ver el cuerpo así se ha muerto. Porque así tú reaccionas y sabes que sí pasó. Porque cuando no está el cuerpo no sabes qué pasó. ¿Sí? Entonces, él tiene esa angustia y dice, no, mire, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo así. En ese momento no le importó mucho Simeón. Bueno, hay que se defienda ya. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda a matar a ese poco gente por culpa de Dina? ¿Se acuerdan? Que fue Simeón el de la idea de darle línea a ese poco gente. Ahora, ¿qué pasó? La comida se acabó. Y cuando la comida se acabó, o sea, que quiere decir que pasó un lapso de tiempo. Y cuando la comida se acaba, mira, tienen que bajar otra vez a Egipto. Y ellos le dijeron, no, mira, si no vamos no nos va a recibir, es que no nos va, él fue explícito, si no traen al muchacho, ni lo voy a recibir, porque entonces sé que ustedes no son honestos, son unos espías. Ellos tuvieron temor, pues decían, bueno, si dijeron que somos unos espías, y nosotros le dijimos que tenemos un hermano menor, y nos llevamos al hermano menor, entonces sí vamos a dar a entender que somos espías y vamos a quedar presos allá, y yo no me quiero quedar preso allá. Bueno, no dijeron, vamos a rescatar a nuestro hermano Simeón, si no tuvieron temor de ellos. O sea, quiere decir que todavía su corazón no estaba totalmente acorde al arrepentimiento. Mire que Jaciel te da hasta que ¡pum! Te saque ese corazón de yuca, esa yuca metida ahí, ¡rah! Te la ablande bien ablandada. Entonces, pasó eso, entonces ¿qué? Entonces, ¿quién fue el que salió como abogado? Yehudá. Primero fue Rubén, pero Yehudá fue el que dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy es más, que toda la maldición y que todo caiga sobre mí si le llegase a pasar algo a Benjamín. Por eso es que Judá y Benjamín en ese momento se unieron para siempre. ¿Sabían eso, no? De hecho, en la tierra prometida, la tierra que le corresponde a Benjamín y la tierra que le corresponde a Judá están juntas y que representan a Judea, que es Jerusalén, que representa al pueblo judío como tal. De hecho, en la retoma del segundo templo, cuando vuelven a Israel y vuelven a reconstruir en Nehemías Esdras, es Judá y Benjamín, como los judíos, como los que están ahí cerca del pacto. Y ojo, siendo Judá de una madre y siendo Benjamín de la otra madre, que era la hermana, ¿sí? Como una promesa de unión del pueblo de Israel, pero del judaísmo como tal.
y está la otra parte que es el pueblo de Israel, de las otras tribus, junto con Efraín, como la dispersión y la multiplicación, ¿no? Pero no me voy por ahí porque eso es más largo todavía. Ahora, en ese momento se unen Judá y Benjamín y pasan a ser, hay un pacto ahí, porque Judá dice, él es mío, o sea, él va a ser como mi sangre, yo lo voy a representar, yo lo voy a cuidar, yo voy a velar por él, y cualquier cosa que le pase, que la maldición recaiga sobre mí. ¡Wow! Mire, se está mostrando realmente la guapura de todo. O sea, le está mostrando ahí lo que Joseph tenía que hacer. Porque Joseph es su hermano de sangre, pues. Y bueno, Jacob con todo el dolor de su alma dijo, bueno, si será así, tiene que ser así, porque él veló también por toda su familia diciendo, bueno, no vamos a morir de hambre. Si tiene que ser así, tendrá que ser así. Pero recuerden que Jacob tenía una conexión espiritual. ¿Se acuerdan cuando hablamos la otra vez de la conexión espiritual? Había algo dentro de él que le decía, déjalo, porque algo se está moviendo, algo se está moviendo. Él sentía que estaba pasando algo, pero no podía decir nada ni podía hacer nada. Ajá, hay una gaita por ahí. Ajá, esa es su gaita. Pero es judía. Ah, una gaita judía. Ónchale, hay que escucharla, hay que ponerla aquí para que todos nos regocijemos con una gaita judía. Ajá, entonces el Jacob cede a eso y bueno, vamos a dejarlo porque ¿qué vamos a hacer? Y se van nuevamente para allá a la presencia de, claro, cuando Joseph sabe que ya llegaron, él dice, mira, ¿sabes qué? Mátame un animal porque ellos van a comer conmigo. Claro, ellos de ser acusados de espía, de tener a uno de los hermanos presos, pasar a comer en casa de él. O sea, es una cosa que los tiene a ellos como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Consternados. Como decías ahí, es una prueba que le está colocando, porque a propósito, o sea, con toda la intención del mundo, él le puso 5 veces más a Benjamín de regalo que los demás, para ver cómo iban a reaccionar con el hermano. Claro, pero todavía no llegó ahí. Siempre hay un spoiler, ¿vale? Entonces dice, oye, asombrado, pero bueno, ¿cómo no invitar a comer? De hecho, cuando llegan a la casa, a quien le preguntan es al que los atiende, o sea, como al mayordomo. Sí. Mira, vale, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Qué es lo que le dice él? Mira, es que las palabras que le dice él son tremendas. Le dicen, tengan shalom, tengan paz. Mira, si hay algo que había costumbre en esa época, era cuando preguntaban por X personas, ¿cómo está él? Está en shalom, o sea, está en paz, porque quiere decir que cuando estás en paz es un buen momento para dar tranquilidad, ¿sí? Y entonces él les dice, tengan shalom, porque él, siendo un mayordomo, él medio sabe cómo es la cosa, porque su jefe es el que le dice, mira a esto, porque él fue el que le puso el dinero otra vez en los sacos la piel del primer viaje, él fue el que obedeció. Él está diciendo, mira, tengan shalom, porque no sé qué es lo que está haciendo algo, pero por algo lo está haciendo. Es más, si lo está invitando a comer, es porque es algo bueno, no es algo malo. Y ellos cuando llegan a la casa, inmediatamente sacan a Shimeón y él ve a sus hermanos. Imagínense, ahí empezaron a hablar, bueno, vieron, yo les dije, no agarremos al muchacho. Ahí empezaron su cuestión otra vez, pa. Y si hay una costumbre que tenían en aquella época, era que los egipcios no se juntaban con los hebreos, con los otros pueblos. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que tenían los hebreos. De hecho, había una mesa para Joseph y su gente egipcia y había otra mesa para ellos. Pero Joseph los acomodó en orden de jerarquía desde el primogénito hasta el menor. Y todos ellos consternados porque ¿cómo sabían cuál era el orden de todos ellos? O sea, ellos imagínense, ellos son una cosa. O sea, él le estaba dando, ¿qué le estaba dando señal Joseph? ¿Qué le estaba mostrando? Que era él. ¿Y qué es lo que ha hecho Masías Yeshua con nuestro pueblo? Le ha mostrado en varias oportunidades que es él. Solamente que no lo ven. ¿Sí? Sí, me voy a entender. Entonces, sí, hay algunos que sí lo ven, pero sigan a los demás hermanos. Entonces, cuando van a comer, entonces le dan una porción, pero a él, a Benjamín, como estaba diciendo el spoiler de nuestro hermano Jesús y Sainer comploseando ahí el spoiler,
Le dio 5 veces más. ¿Por qué 5? ¿Qué significa 5? Torá. Exactamente. Como una bendición de Torá sobre Benjamín. Y todos ellos viendo eso dirían, oye, pero ¿por qué a él se le da más? Sin embargo dice que celebraron y bebieron junto con él para alegrarse. O sea que de todos modos ellos dijeron, bueno, si hay rumba, hay rumba. Si no vamos a pegar donde está rumba, vamos a disfrutar, ¿ok? Septiembre porque llegó diciembre, ¿no? Ay, seamos siempre un pueblo alegre. No seamos un pueblo de esos, siempre dentro de la prudencia. Siempre, usted puede celebrar con sus amigos, disfrutar con ellos, pero usted mantenga siempre su prudencia, ¿sí? Pero usted sea siempre una persona alegre. Ahora, igualito se gozaron con él y todo lo demás. Sin embargo, José en ese momento tenía esa lucha y dice que él entró a un lugar a llorar, a lo mejor cerca de ellos, a llorar porque veía eso y veía la reacción de sus hermanos también con respecto a Benjamín. Y tal vez empezó a ver de que sí había como una pequeña transformación en ellos. Y bueno, después de esta fiesta y después de estar con ellos, dice, bueno, está bien. Ellos le dijeron, mira, nosotros trajimos el dinero que nos habían puesto nuevamente en los sacos y trajimos más dinero para comprar comida. Entonces aquí tienen todo esto y se lo entregaron. Y bueno, le entregaron la comida y bueno, los despidieron, pues se fueron. Pero José le mandó al mayordomo a que su copa de plata la escondiera en el saco de Benjamín. Y cuando decimos la copa es porque es lo más sagrado para José. ¿Por qué? Porque es la copa que muestra a todo el mundo que él es donde él adivina. ¿Por qué? Porque le tiene que dar al pueblo pagano lo que el pueblo pagano cree, pues, simplemente. ¿Ok? Entonces, cuando ellos se van a mitad de camino, entonces ahora búscalo y revísale todo eso y acúsalo de que, mira, ¿por qué me han hecho mal por bien? Y le dice todas las palabras y toda la cuestión, y bueno, al mayordomo. ¿Ustedes se imaginan el mayordomo diciendo, oye, vale, este sí es complosero, mira lo que le está haciendo a esta gente, vale, pero ¿por qué está haciendo todo esto? Bueno, por algo será. Esta es una historia de novela, de verdad que esta es una historia de novela. Imagínense que el hombre llega y dice, mire, ¿sabe qué? Que porque ustedes le pagaron mal por bien, ¿cómo es eso? Que no sé qué, que alguien se llevó la copa de plata. Y claro, ellos diciendo, no, mira, si alguien se llevó la copa de plata, que la muerte venga sobre él y nosotros seremos esclavos. ¿Qué pasa cuando ellos dicen nosotros seremos esclavos? No. ¿Qué están diciendo ellos ahí? Están poniendo una maldición sobre su vida y ahora entendemos por qué el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Porque ellos dijeron, vamos a ser esclavos. ¿Sí están conmigo? Ellos mismos lo pronunciaron, ellos mismos lo dijeron. ¿Sí? Es que es tremendo, la historia es profunda. Y obviamente revisan los sacos, abren los sacos y resulta que en el saco de Benjamín estaba la copa de plata. Esa gente dijo, bueno, ahí sí nos cayeron las 1001. Y todo el mundo rasgó sus vestiduras en señal de dolor, diciendo, bueno, ahora sí es verdad, no nos queda, ahora sí vamos a ser esclavos. Y todos mirando a Benjamín como, bueno, Benjamín, pero ¿cómo a ti se te ocurre? Y Benjamín así como que, uy, yo no fui, o sea, bueno, imagínense toda la confusión y ellos pensando, y ahora nuestro padre va a morir, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y van para allá y Dios se los confronta y dice, ¿usted por qué me han pagado mal por bien? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La semana que viene seguimos con esta novela. Vamos a quedar picados para la semana que viene, ¿verdad? Bueno, vamos a dar gracias al Eterno. Voy a decirle a mi hermano Sainer que de la idea de los spoilers para que dé una bendición por el estudio de la Torá. Bueno, nos queda una hora porque empezamos a las 11.